Esta gran herencia, junto con la pesada carga y la colosal responsabilidad de la soberanía, han pasado ahora a mi querida hija. Gran Bretaña esperaba un anuncio protocolario estándar y seco, a los que se había acostumbrado durante décadas. Sin embargo, el rey Carlos III dio un paso que inscribió para siempre su nombre en la historia, no como un simple sucesor de Isabel, sino como un valiente reformador. Puso su firma en una ley que revisó radicalmente la estructura misma del futuro de la corona británica. Es importante entender que este documento no fue un intento de apartar al príncipe Guillermo del trono ni de expresar desconfianza hacia él. Todo lo contrario. Con su decisión, Carlos fortaleció al máximo su posición, confirmando oficialmente a Guillermo y Catalina no solo como herederos, sino como un futuro tándem gobernante de pleno derecho de la monarquía. Un solo trazo de pluma decisivo puso fin a años de incertidumbre, asombró a la nación y obligó a cada casa real de Europa a enfrentarse a una realidad que, de repente, adquirió un estatus legal oficial. Cuando los asesores de alto nivel abandonaron el despacho llevándose el documento firmado, Carlos se quedó en total soledad. Releyó lentamente el último párrafo del texto 2 veces más, como intentando asimilar el peso de lo que había hecho, apretó la pluma con más fuerza y se quedó inmóvil. El acta de sucesión real y continuidad de la corona no es solo una ley formal. Es un mecanismo jurídico fundamental que define el orden para una transferencia de poder lo más segura y fluida posible de un reinado a otro. Este documento hizo mucho más que confirmar el estatus obvio de Guillermo como futuro rey. Situó oficialmente a Catalina a su lado como futura reina consorte con poderes ampliados. A partir de este momento tienen acceso total a sesiones informativas estatales confidenciales, a las decisiones más importantes de la corona y a planes secretos para casos de emergencia, incluso antes del cambio real de monarca en el trono. Gran Bretaña ya no dependerá solo de frágiles tradiciones durante una posible crisis. El rey estaba preparando conscientemente la institución del poder para el día en que él mismo, por razones de salud o de otro tipo, ya no pudiera encabezarla. Desde el otro extremo de la sala, Camila observaba lo que ocurría, manteniendo la inmovilidad habitual de su rostro, tras la cual se escondía un profundo análisis de la situación. Comprendió la esencia de lo sucedido en el mismo instante en que la tinta tocó el papel. Guillermo y Catalina se convertían a partir de ese momento en el verdadero centro institucional de toda la vida palaciega. Mientras la influencia de la actual reina se reducía inevitablemente, el monarca dejó la pluma en silencio, sin pronunciar una sola palabra. Su decisión aseguró un futuro estable para el país, pero al mismo tiempo fue un reconocimiento silencioso de la inevitabilidad del final de su propio camino. En esa habitación se instalaron para siempre el triunfo de una nueva era y un silencioso duelo por la que se iba. El rey rechazó categóricamente la idea de un comunicado de prensa rutinario de palacio. En su lugar, ordenó preparar un mensaje televisado de emergencia a la nación. Carlos entendía que el lenguaje seco del protocolo habitual no podría transmitir la magnitud y el significado de esta decisión. Quería hablar directamente con el país. El personal actuó con la máxima rapidez, pero Carlos dio una orden clara y firme. El príncipe Guillermo debía recibir el original sellado del documento en sus manos antes de que el público general escuchara una sola palabra. Sabían que el monarca británico es oficialmente el jefe de Estado no solo del Reino Unido, sino de otros 14 estados independientes, incluidos Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Si este dato sobre la magnitud de la influencia de la corona les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si ya conocían a los países de la Commonwealth, denle a me gusta. Guillermo abrió el sobrepesado mientras estaba junto a Catalina en su residencia. Leyó lentamente punto por punto sus nuevas responsabilidades, considerablemente ampliadas, y luego cubrió la mano de ella con la suya en silencio. En ese instante el príncipe sintió no solo un inmenso orgullo por la confianza de su padre, sino también una gélida conciencia del verdadero precio de esta decisión. Su tiempo como simples padres, compañeros amorosos y personas privadas con derecho a pequeñas alegrías familiares fuera de los objetivos de las cámaras, se redujo de forma repentina e irreversible. Catalina le devolvió la mirada sin decir una palabra,
y en el fondo de sus ojos él leyó ese mismo miedo oculto que siente cualquier madre cuyo hogar se convierte de repente en parte de la maquinaria estatal. La corona aún no había sido colocada oficialmente sobre sus cabezas, pero su sombra fría y pesada ya había entrado en su sala de estar, cambiando el clima familiar para siempre. Luego el silencio se rompió por el timbre del teléfono. Era una llamada personal del rey. Carlos quería ver a su hijo en el Palacio de Buckingham de inmediato. Además, la exigencia era extremadamente estricta. La reunión debía celebrarse sin un solo asistente, sin secretarios personales y sin ningún testigo. Pero antes de que padre e hijo pudieran reunirse a puerta cerrada, Guillermo y Catalina necesitaban al menos intentar comprender que les había quitado ese trazo de pluma ese día, y qué carga titánica había depositado sobre sus hombros. Para el gran público de todo el mundo, Guillermo y Catalina parecían perfectamente preparados para este momento prácticamente desde el día de su fastuosa boda. Pero aquí, tras los gruesos muros del palacio, la verdad era mucho más dolorosa y prosaica. La nueva ley no solo les daba una vaga promesa de la corona en algún futuro lejano e incierto. Aceleró drásticamente su transformación personal de ser simples miembros de alto rango de la familia real a convertirse en figuras centrales y de apoyo de toda la monarquía británica. Ahora, cada una de sus decisiones, cada ausencia pública por motivos personales e incluso cada miedo oculto tendrán consecuencias directas para la supervivencia de la propia institución estatal del poder. Catalina siguió sentada frente al documento abierto, mientras Guillermo permanecía a su lado, incapaz de evitar el peso abrumador del mecanismo que su padre había puesto en marcha. Sabían que, según una antigua tradición y por reglas de seguridad, el heredero al trono y el monarca actual nunca deben volar en el mismo avión, para que en caso de catástrofe el país no pierda a dos líderes a la vez. Si este dato sobre las duras reglas de vida de los reyes les ha sorprendido, asegúrense de suscribirse al canal, y si ya conocían esta restricción, denle a me gusta. El príncipe pasó toda su vida adulta consciente de que algún día heredaría el trono, pero una cosa es saber sobre un futuro lejano y otra muy distinta enfrentarse al cara a cara aquí y ahora. A partir de este momento, Guillermo dejó de ser simplemente un heredero que observa los procesos estatales desde fuera, esperando su hora. Se convirtió oficialmente en un socio constitucional activo del monarca. En la práctica, esto significaba algo mucho más grande que simplemente participar en ceremonias. Ahora comparte la responsabilidad directa de los asuntos de Estado al más alto nivel, incluida la planificación para situaciones de emergencia y la participación en la toma de decisiones que antes estaban bajo el control exclusivo del soberano. Este cambio fue fundamental. Entregaba las palancas reales del poder en sus manos incluso antes de que se convirtiera de hecho en rey. Sin embargo, esta cercanía al trono tenía su lado negativo. Destruyó definitivamente esa última distancia de seguridad que separaba su vida personal y su familia del frío brillo de la corona. Catalina, manteniendo la compostura externa, leía una y otra vez las páginas del documento. Su voz permanecía tranquila, pero en su pregunta sobre qué significaría todo esto para sus hijos Jorge, Carlota y Luis, se percibía una clara ansiedad. A la princesa de Gales, título que tradicionalmente ostenta la esposa del heredero, ya no se la trataba en esta ley como una simple figura de apoyo. Su estatus fue revisado oficialmente. Catalina comenzó a ser preparada como futura reina consorte, cuyos juicios, comportamiento y capacidad para proteger el mundo interno de la familia deberán dar forma a la imagen y la estabilidad del siguiente reinado. Esto significaba que su preparación sería a partir de ahora tan intensa y regulada como la del propio Guillermo. Guillermo le confesó a su esposa que siempre supo de la inevitabilidad de recibir el poder, pero nunca pudo imaginar que su padre formalizaría oficialmente este periodo de transición mientras aún cargaba con el peso visible del poder real. El futuro rey sentía una compleja gama de emociones, un profundo orgullo por la confianza de su padre y, al mismo tiempo, un verdadero temor ante la velocidad de los cambios. Incluso le invadía un extraño sentimiento de culpa por empezar a gobernar de hecho mientras su padre todavía estaba en el trono. Pero al llegar al siguiente punto, el silencio reinó en la habitación.
La ley les otorgaba acceso total a las sesiones informativas semanales del soberano, a los archivos confidenciales sobre la administración del Estado y a los planes de la futura estructura de la Corte Real. Esto afectaba a toda la red de empleados y oficinas que aseguran el funcionamiento de la monarquía como un mecanismo único y coordinado. La atención de Catalina se detuvo en una frase que se repetía en todo el documento: liderazgo compartido para asegurar la continuidad. Era un mensaje claro del rey. Carlos no solo estaba enseñando a su hijo. Estaba convirtiendo a Catalina en una figura absolutamente necesaria para la supervivencia de la monarquía en el mundo moderno, garantizando que Guillermo nunca estuviera solo en los momentos en que la presión del poder fuera insoportable. El príncipe cerró la carpeta y miró a su esposa. Comprendía que una ley tan radical, que rompía reglas no escritas de siglos, no podía haber aparecido sin una razón de peso. Esto significaba que en algún momento del pasado reciente, su padre se había enfrentado a un desafío tan serio que decidió terminar para siempre con la vieja costumbre de dejar los asuntos de transferencia de poder a merced de las tradiciones y las esperanzas. Sabían que los llamados maletines rojos, en los que se entregan diariamente los documentos estatales al monarca, se fabrican a mano y cuestan varias miles de libras esterlinas, y su diseño prácticamente no ha cambiado desde los tiempos de la reina Victoria. Si este dato sobre la fidelidad a las tradiciones británicas les interesa, suscríbanse al canal, y si ya sabían de los famosos maletines rojos, denle a me gusta. La verdadera respuesta a por qué el rey se decidió por tales cambios residía en una ceremonia privada celebrada en el castillo de Windsor unos meses antes. Ese momento fue tan tenso que los presentes reconocieron más tarde que fue un punto de no retorno para toda la monarquía. Es importante entender que la nueva ley no surgió por sí sola en el despacho del rey como una iniciativa burocrática planificada. Su verdadero origen fue una situación que el público casi no notó, pero que obligó a Carlos a darse cuenta de que el futuro de la corona no se podía confiar solo a las antiguas tradiciones y a la suerte. Durante una investidura privada, una ceremonia solemne de entrega de premios, medallas y títulos, un fallo repentino en la coordinación de las acciones reveló de manera evidente cuán peligrosamente el sistema estatal había empezado a depender del estado físico de un solo soberano envejecido. Lo que ocurrió en aquella habitación cerrada alarmó a Carlos y se convirtió en la prueba definitiva para Guillermo. Carlos había reunido entonces en Windsor a altos representantes militares, funcionarios de la Commonwealth y empleados clave de la Corte Real. Guillermo y Catalina también estaban presentes en la sala, ya que se esperaba que con el tiempo asumieran parte de esos patrocinios a largo plazo. Sin embargo, justo en medio del procedimiento oficial, ocurrió un retraso alarmante. El rey se detuvo repentinamente, perdió el hilo de lo que ocurría por un momento y simplemente se quedó en silencio, mirando al vacío. En la sala se hizo un silencio pesado y opresivo. El caballerizo mayor, un ayudante personal de alto rango del rey responsable de la precisión ideal del protocolo, ya estaba listo para avanzar e intervenir, pero Guillermo fue más rápido. Cruzó la sala primero, puso la mano de manera suave pero firme en el hombro de su padre, y lo ayudó a sentarse en un sillón. Tras lo cual él mismo terminó las presentaciones restantes junto con Catalina. La princesa se comportó como si todo fuera estrictamente según lo previsto, tranquilizando a los presentes con su sonrisa y seguridad, mientras los funcionarios, en total desconcierto, esperaban a ver quién tomaba realmente el control de la situación. Más tarde, ya a puerta cerrada, Carlos le confesó a su hijo que su ayuda operativa había sido críticamente necesaria. En su voz se notaba el dolor genuino de un padre que se vio obligado a aceptar el apoyo de su hijo ante toda la sala, reconociendo su vulnerabilidad. Pero Guillermo se negó categóricamente a llamar a aquello debilidad. Le dijo directa y honestamente al rey que el peligro real para el país residía en un sistema obsoleto que espera liderazgo del heredero en un momento de crisis sin darle ningún poder legal oficial para ello. Catalina apoyó a su esposo explicando al monarca lo que vio en los ojos de los funcionarios. Se quedaron literalmente congelados porque no existía en la ley un mecanismo escrito para una transición inmediata del mando en tal situación.
Durante casi 3 minutos, la monarquía británica, en esencia, no tuvo un centro de mando indiscutible. Fue después de este incidente cuando Carlos, esa misma noche, solicitó de los archivos todos los archivos secretos sobre temas de regencia, sucesión y poderes constitucionales del príncipe de Gales. Así nació la nueva ley, destinada a cerrar para siempre ese peligroso vacío legal. Sabían que el castillo de Windsor es el castillo habitado más antiguo y grande de todo el mundo, y su historia como residencia real se remonta a más de 900 años. Si este dato sobre la grandeza de la arquitectura británica les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si ya sabían la edad de Windsor, dejen su me gusta. Este encuentro trascendental ocurrió en profundo secreto, lejos de los flashes de las cámaras, los aplausos solemnes o las habituales sonrisas ceremoniales. El rey Carlos reunió a Guillermo, Catalina y Camila en una de las salas privadas del palacio, donde sobre la mesa pulida ya descansaba el proyecto de la nueva ley. En esa habitación no había lugar para asesores que pudieran hablar por ellos, ni cortesanos capaces de suavizar las fórmulas cortantes. Por primera vez, las 4 personas situadas en la cima del poder debían discutir abierta y sinceramente qué significa realmente la sucesión, y quién de ellos perdería su influencia una vez que el futuro de la corona estuviera legalmente protegido. Carlos fue el primero en abrir la carpeta y de inmediato marcó los límites. Esta ley no terminaba con sus poderes personales. Sigue siendo el soberano en funciones, sin embargo, la nueva estructura permitiría a Guillermo y Catalina actuar de inmediato en caso de una enfermedad repentina, cualquier fallo estatal o crisis constitucional. Por fallo constitucional se entiende cualquier situación de emergencia que interrumpa el desempeño normal de las funciones estatales del monarca. Esto era críticamente importante, ya que el reciente incidente en Windsor reveló un abismo alarmante entre la responsabilidad real del heredero y su poder legal. Guillermo escuchó a su padre sin interrumpir ni una sola palabra. Comprendía que Carlos le estaba ofreciendo un acto de confianza sin precedentes, pero al mismo tiempo lo ataba a tales obligaciones de las que el príncipe nunca más podría escapar. En ese momento Camila, que hasta entonces había guardado silencio, hizo una pregunta directa: ¿no disminuiría esta ley el papel de la actual reina? Su voz sonaba firme, pero Catalina captó sin error el miedo oculto en ella. Tan pronto como la futura pareja obtuviera oficialmente poderes ampliados, el centro de gravedad en el palacio se desplazaría inevitablemente. La reina consorte era plenamente consciente de lo que esto significaba para su propio estatus e influencia junto a su marido. Catalina respondió con extrema cautela. Subrayó que la ley no estaba diseñada para reemplazar o desplazar a nadie, sino exclusivamente para evitar el caos en los momentos en que el país necesite un liderazgo inmediato. Sin embargo, Camila no cedía. Advirtió bruscamente a los presentes que las instituciones estatales a menudo se esconden tras la hermosa palabra continuidad cuando en realidad planean una transferencia silenciosa del poder. La atmósfera en la sala se caldeó al máximo. Carlos, decidido a terminar la disputa, apartó la silla, puso las palmas de las manos sobre la mesa y declaró firmemente que la decisión final recaía solo en él. Guillermo observó cómo el monarca tomaba la decisión más difícil, prefiriendo el futuro de la corona británica a la paz dentro de su propia familia. El rey también añadió que Windsor no fue ni mucho menos la única señal de alarma. Los abogados del gobierno ya le habían presentado un informe cerrado en el que se mostraba detalladamente que los mecanismos existentes para la transferencia del poder contenían retrasos peligrosos. En caso de una catástrofe nacional repentina, estas demoras podrían ser fatales para la monarquía. Cuando Guillermo preguntó si el proyecto ya había pasado todas las etapas de aprobación, su padre le miró directamente a los ojos y respondió que el proceso legal ya estaba en marcha y no podía ser detenido. No era una petición de consejo, sino una notificación oficial. Camila se levantó antes de que terminara la reunión. Lanzó una mirada fría a Carlos y salió de la habitación sin decir una palabra más. El sonido de la puerta al cerrarse causó en los presentes una impresión mayor que cualquier argumento legal. El rey esperó a que los pasos de su esposa se alejaran y se volvió de nuevo hacia Guillermo y Catalina.
Según él, la oposición dentro del palacio era solo la punta del iceberg comparada con la resistencia política que esperaba a esta ley fuera de los muros reales. Sabían que, según las leyes británicas, la esposa del rey, es decir, la reina consorte, formalmente no posee ningún poder político y no forma parte de la línea de sucesión. Si este dato sobre la estricta jerarquía de la monarquía británica les ha resultado nuevo, asegúrense de suscribirse al canal, y si siempre han entendido la diferencia entre una reina regente y una reina consorte, denle a me gusta. La firma real puede parecer una fuerza absoluta e incuestionable capaz de cambiar destinos, pero en la realidad moderna, ningún monarca puede cambiar el orden de sucesión solo con un trazo de pluma. Detrás de esta decisión de Carlos hubo largos meses de agotador trabajo de los mejores abogados constitucionales, decenas de consultas complejísimas con ministros del gobierno y negociaciones con representantes de los países de la Commonwealth. Es importante entender que la corona británica no es solo Londres. Son otros 14 estados independientes, desde Canadá hasta Jamaica y Nueva Zelanda, y cada uno de ellos debía confirmar su consentimiento con la nueva realidad legal. El acto más valiente de Carlos no fue solo tomar el control de la situación, sino la capacidad de convencer a todo este gigantesco sistema internacional de que la vieja costumbre de demorarse y confiar en el azar se había vuelto hoy mucho más peligrosa que cualquier cambio decisivo. La pregunta principal que perseguía literalmente a los redactores de la ley era: ¿qué ocurrirá si la corona se enfrenta a una crisis repentina en el preciso instante en que Guillermo aún no tenga poderes legales claros para responder? Carlos asistió personalmente a las sesiones informativas nocturnas cerradas, estudiando cuidadosamente cada línea del proyecto final, consciente de que el peso de décadas de historia recaía sobre cada una de sus palabras. En el documento final, Guillermo, aunque formalmente seguía siendo el heredero, era investido con poderes especiales para asegurar la continuidad del poder, mientras que Catalina recibía un papel de asesoramiento y liderazgo público oficialmente protegido que la vinculaba directamente con el futuro reinado. Sin embargo, dentro de la propia familia, la situación estaba electrizada al máximo. Guillermo sentía una tensión interna colosal. Temía seriamente que aceptar tal poder ampliado con su padre vivo y reinante le hiciera parecer ante el público como una arribista impaciente que literalmente se lanza hacia el trono. Fue Catalina quien le ayudó a superar este miedo. Le dijo directamente al príncipe que renunciar a la responsabilidad por un simple sentimiento de culpa hacia su padre dejaría a todo el país indefenso en un momento crítico y simplemente restaría valor al sacrificio personal que Carlos estaba haciendo por la estabilidad de la corona. Logró transmitirle que el verdadero deber de un monarca a veces exige no una modesta reserva, sino el valor de aceptar el poder cuando los intereses de la nación están por encima de los sentimientos personales. ¿Sabían o no que en el Reino Unido existen los llamados consejeros de Estado? Son miembros de alto rango de la familia real que pueden sustituir oficialmente al rey durante su enfermedad, pero solo la nueva ley especial firmada por Carlos le otorga a Guillermo el derecho de participar en el gobierno del Estado de forma permanente. Si este dato sobre los entresijos del poder británico les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si ya sabían de la existencia de tales consejeros, denle a me gusta. Tan pronto como Carlos puso su firma en este documento histórico, se activó una poderosa reacción en cadena en las entrañas del palacio en cuestión de horas. Las instrucciones selladas, marcadas con el sello de alto secreto, comenzaron a distribuirse por las oficinas clave a la velocidad de un incendio forestal. No fue solo un proceso administrativo, sino un verdadero cambio tectónico en la propia jerarquía del poder británico. Las oficinas que durante años ocuparon lugares de honor en el Palacio de Buckingham comenzaron a mudarse físicamente, y los empleados que durante décadas habían obedecido a las mismas cadenas de mando se encontraron de repente con nuevos protocolos en sus manos. El antiguo orden de acceso a la información confidencial, que parecía inquebrantable, desapareció en un instante, dando paso a una nueva realidad. Los privilegios habituales que muchos en la corte consideraron durante años como algo natural fueron anulados sin previo aviso. Uno de los miembros de alto rango de la familia real, cuyo nombre no se revela en los informes oficiales,
entró en una sala de reuniones privada y descubrió con asombro que su derecho de acceso a los documentos estatales había sido cancelado. La disputa legal entre bastidores se ganó de manera silenciosa y extremadamente profesional, pero el costo humano de esta victoria se hizo evidente en el mismo instante en que las puertas del palacio se abrieron y todos los iniciados se dieron cuenta. El centro de gravedad de la monarquía se había desplazado de forma definitiva e irreversible. Para la nación, este anuncio sonó como una preparación planificada, pero dentro de la corte se sintió como si se hubiera trazado una línea invisible y cada empleado comprendió de inmediato en qué lado del futuro se encontraba ahora. La oficina del príncipe Guillermo recibió poderes sin precedentes sobre las ceremonias estatales a largo plazo, las visitas a los países de la Commonwealth, lo más importante, sobre la representación real de emergencia en periodos de crisis. Las visitas a la Commonwealth no son simples viajes, son misiones vitales a países vinculados por una historia y política común, y ahora su gestión se convirtió en un elemento central del nuevo papel de Guillermo. Catalina también recibió un lugar oficial en las reuniones sobre temas de continuidad del poder. Esto afectaba a absolutamente todo, desde el bienestar de la familia hasta la estrategia de patrocinios y las obligaciones de la siguiente generación de príncipes y princesas. Su presencia en la mesa tenía una importancia colosal, porque la futura reina ya no será simplemente informada de las decisiones tomadas, oficialmente recibió el derecho de ayudar a formarlas. Al mismo tiempo, la reina Camila, al entrar en su despacho personal, esperaba ver sobre la mesa el habitual maletín rojo con los informes gubernamentales confidenciales. Sin embargo, el maletín, que es el símbolo del vínculo diario del monarca con el gobierno, no estaba en su lugar. Un asistente personal le explicó con discreta cortesía que todos los materiales habían sido redirigidos de acuerdo con las nuevas reglas de sucesión. La reina miró durante mucho tiempo el espacio vacío antes de despedir al empleado. No levantó la voz, pero la amargura por la pérdida de influencia era casi tangible. Camila ayudó durante años a Carlos a estabilizar la monarquía bajo una presión colosal, y ahora la institución del poder estaba aprendiendo a funcionar sin su voz decisiva. Y lo más doloroso era que el rey había aprobado personalmente cada uno de estos cambios. ¿Sabían o no que el monarca británico es la única persona en el Reino Unido que por ley no necesita licencia de conducir ni pasaporte, ya que todos estos documentos se emiten oficialmente en su propio nombre? Si este dato sobre los privilegios soberanos les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si ya conocían esta característica única del rey, dejen su me gusta. Guillermo comprendía perfectamente esa ola de dolor sordo y descontento oculto que comenzó a extenderse por toda la gran familia real tras la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, se negó categóricamente a pedir a su padre cualquier tipo de suavización o simplificación de las nuevas reglas. El futuro rey entendía una verdad importante: un poder parcial y a medias solo reavivaría la misma peligrosa incertidumbre y el caos institucional que se manifestaron tan claramente durante el incidente en Windsor. Sabía que en asuntos de administración estatal no existen los derechos casi legales: o tienes poderes claros para actuar en una crisis, o te quedas como un observador impotente mientras el país se sumerge en la incertidumbre. Para Catalina, esta transición abrió otra herida profunda y personal. Entre el montón de papeles oficiales en su nuevo despacho, encontró un archivo confidencial sobre su hijo mayor. El documento describía detalladamente por puntos cómo el príncipe Jorge pasaría gradualmente, desde la edad más temprana, por una preparación constitucional especial. Esto no son solo lecciones de historia, sino un estudio detallado de los mecanismos legales del poder, que de hecho priva al niño de una infancia normal. Leyó lentamente la primera página, donde en un lenguaje jurídico seco se exponía el calendario de transformación de su hijo en el futuro monarca, y luego cerró la carpeta en silencio. Catalina se dio cuenta con dolor: la corona ya había empezado a formar y predeterminar el futuro de Jorge muchos años antes de que él pudiera siquiera comprender qué sacrificio personal colosal exigiría de él este camino. Poco después de firmar el decreto, Carlos tomó la inesperada decisión de cancelar su aparición pública planeada desde hacía tiempo.
Esto ocurrió inmediatamente después de que llegaran a su mesa los primeros resultados de las encuestas de opinión pública de emergencia. El apoyo a la nueva ley por parte de la nación fue abrumador. Los británicos saludaron la estabilidad y la claridad. Pero este éxito no trajo al rey el alivio esperado. Al contrario, sintió que la sociedad ya había empezado a mirar a través de él, dirigiendo sus miradas exclusivamente hacia la futura pareja. El monarca convocó a Guillermo al palacio de Buckingham y dio una orden brusca e inapelable. Todos los funcionarios y asistentes debían abandonar la habitación de inmediato. Guillermo entró en el despacho esperando otra larga discusión sobre matices políticos, corrección de fórmulas o instrucciones detalladas sobre la interacción con la prensa. Sin embargo, su padre se comportó de manera completamente distinta. Esperó en silencio hasta que la pesada puerta se cerró tras el último secretario y pidió a su hijo que simplemente se sentara a su lado y se quedara a solas con él, sin rangos, títulos ni protocolos. El ruidoso éxito público de la ley no podía curar esa herida privada y profunda que había surgido en su relación. Su siguiente conversación a puerta cerrada debía definir definitivamente si esta transición histórica era el acto supremo de confianza paterna o si era un adiós silencioso y amargo a la era de su antigua cercanía. Sabían o no que por tradición, los futuros reyes de Gran Bretaña, como el joven príncipe Jorge, comienzan a estudiar las bases del derecho estatal y la Constitución ya a la edad de 9 o 10 años, cuando sus compañeros todavía simplemente juegan con juguetes. Si este dato sobre la preparación temprana de los monarcas les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si ya sabían que el destino de los herederos está predeterminado desde la cuna, denle a me gusta. En esta habitación ya no había lugar para ministros, abogados de alto rango o asistentes serviles listos para registrar cada palabra para la historia. Carlos y Guillermo se quedaron a solas, como padre e hijo, dejando de lado temporalmente esos pesados títulos que controlaban casi cada uno de sus suspiros y cada conversación a lo largo de toda su vida. La ley ya había definido el futuro público de Gran Bretaña, pero ahora debían resolver una tarea mucho más difícil. ¿Qué significa ese futuro para ellos personalmente? ¿Es un deber que finalmente los ha unido, o es un muro invisible que ha quitado algo para siempre a su familia? Carlos habló primero y en su voz no estaba la autoridad monárquica habitual. Le confesó a Guillermo que esta ley no nació de dudas sobre sus capacidades o talentos como líder. Al contrario, la engendró un miedo profundo, casi existencial, de que la monarquía moderna se hubiera vuelto peligrosamente dependiente de la salud, la fuerza física y la presencia personal de una sola persona. El rey creía ahora firmemente que en el siglo XXI la continuidad estatal ya no podía apoyarse ciegamente solo en las antiguas costumbres. En este contexto, la continuidad significaba un mecanismo claramente articulado y legalmente impecable para la transferencia de funciones durante una enfermedad o una crisis repentina. Guillermo escuchó con mucha atención. Reconoció que si las generaciones anteriores de reyes sobrevivieron gracias a la fidelidad a las tradiciones, el tiempo actual exige reacciones instantáneas, un liderazgo visible y activo y, lo más importante, una asociación preparada y dotada de poder incluso antes de que el virus de la incertidumbre comience a extenderse en la sociedad. Carlos mismo sirvió 2 vasos de agua sin recurrir a la ayuda de los lacayos, lo que subrayaba la intimidad del momento. Entregó un vaso a su hijo, se sentó frente a él y dijo en voz baja que firmar esta ley se sentía para él como escribir la primerísima frase en la historia de su propia partida. Guillermo miró a su padre con una honestidad casi infantil y dolorosa y respondió: «Nunca querría recibir la corona a tal precio, si aceptarla hace que Carlos se sienta borrado de la historia o innecesario». El monarca sostuvo esa mirada pesada y respondió que absolutamente cada soberano al final de su camino se enfrenta a la misma elección: defender su posición hasta el final o proteger lo que vendrá después de él. Esta respuesta alivió definitivamente la tensión en la habitación. No era la capitulación del viejo rey, sino su sacrificio supremo por el futuro. Luego Carlos se inclinó hacia su hijo y le pidió una promesa personal. Insistió en que Catalina nunca fuera tratada como una simple figura ceremonial, un hermoso complemento para el rey,
y que nunca se la dejara aislada debido a la rígida y a veces cruel política cortesana. El rey explicó que había inscrito deliberadamente su nombre en todas las estructuras de provisión de poder porque precisamente su firmeza y humanidad salvarían a la futura corte de volverse fría, desalmada y atrapada en la jaula de oro del poder. Guillermo respondió con firmeza que la asociación con su esposa siempre fue su objetivo principal, y que ahora se convertiría en su deber estatal oficial. Para terminar esta conversación privada, Carlos reveló una razón aún más profunda para su acción. Esta ley era su intento de corregir los errores y fracasos sistémicos de las generaciones reales anteriores. Recordó aquellos tiempos en que los cónyuges de los monarcas cargaban con un peso insoportable de responsabilidad sin tener protección, ni derecho a voz, ni un poder oficialmente reconocido. Guillermo comprendió finalmente, su padre no solo lo estaba preparando para el trono. Estaba intentando desesperadamente evitar que se repitieran las viejas heridas familiares que una vez estuvieron a punto de destruir la dinastía. Salieron juntos de la habitación, hombro con hombro, no como rivales divididos por la lucha por la influencia, sino como dos hombres unidos por una carga común para ambos. ¿Sabían o no que en Gran Bretaña, por ley, el monarca es la única persona que puede declarar oficialmente la guerra a otro estado, pero al mismo tiempo es el único que no tiene derecho a entrar en la sala de sesiones de la Cámara de los Comunes? Si este dato sobre las paradojas del poder del rey les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si ya sabían de tales sutilezas de la Constitución británica, dejen su me gusta. Fuera de los muros palaciegos, el país ya había empezado a convertir este acuerdo privado en algo mucho más ambicioso. La promesa privada del príncipe y el rey dio a la ley un profundo significado emocional que resonó instantáneamente en la sociedad. Al amanecer, el documento dejó de ser simplemente un secreto de palacio o un texto constitucional complejo, se convirtió en patrimonio de toda la nación. Gran Bretaña se despertó en una nueva realidad. Cada periódico matutino salió con una edición especial, informando del cambio histórico en diferentes idiomas adaptados a cada rincón del país. Los canales de televisión de todo el país revisaron completamente su programación, descartando los programas de entretenimiento habituales en favor de conexiones en directo. Ante el Palacio de Buckingham comenzaron a reunirse espontáneamente enormes multitudes de personas, aunque nadie había anunciado apariciones oficiales de la familia real. Era un estado único de la nación. Gran Bretaña no lloraba el fin de un reinado ni celebraba el inicio de otro. La gente fue testigo de algo mucho más raro y noble, el espectáculo de un monarca que, de manera deliberada y sabia, comparte el futuro de su país incluso antes de que lo exigieran las duras circunstancias o la propia corona. Carlos seguía siendo oficialmente el rey con el conjunto completo de poderes de soberano, sin embargo, las emisoras nacionales explicaban con detalle a los espectadores la esencia de los cambios. La nueva ley preparó oficialmente a Guillermo y Catalina para asumir funciones estatales concretas mucho antes de su ascenso al trono. El ascenso al trono es ese mismo momento sagrado en que el heredero se convierte por ley en monarca. La importancia de estos cambios residía en que el país ya no tendría que enfrentarse a ese inevitable momento de cambio con una corte inexperta o no probada. Expertos constitucionales e historiadores calificaban la medida en directo como la declaración de continuidad real más clara y fuerte de los últimos siglos. Subrayaban que la ley no elude la línea de sucesión establecida, sino que, al contrario, la fortalece, haciéndola prácticamente invulnerable a las sacudidas políticas. Uno de los periódicos más importantes de Londres captó perfectamente el sentimiento público al publicar en toda su portada una fotografía de Carlos en el momento de firmar el documento bajo un titular potente: "El rey asegura el futuro". Al lado, en una foto más pequeña, se veía a Guillermo y Catalina saliendo de su residencia. Sus rostros estaban llenos de contención y de una profunda conciencia de la responsabilidad que ahora recaía oficialmente sobre sus hombros. A las puertas del Palacio de Buckingham, los periodistas entrevistaron a Margaret, una anciana que acudió allí con una pequeña bandera británica. Había visto pasar a varios monarcas en su vida y sus palabras, dichas en directo, recorrieron instantáneamente las redes sociales.
Margaret dijo que el rey le dio a su hijo lo más valioso, tiempo para prepararse, y eso es, quizás, el acto más amable y amoroso que puede realizar un padre monarca. Estas palabras tocaron la esencia emocional misma del momento. Y aunque algunos críticos en el Parlamento intentaron acusar al palacio de un inicio demasiado temprano del reinado de Guillermo, el apoyo público siguió creciendo rápidamente. La decisión de Carlos empezó a verse no como un reconocimiento de debilidad o una rendición de posiciones, sino como la forma suprema de servicio a su pueblo. Sabían o no que, según el protocolo británico, cuando el monarca muere, el nuevo rey se convierte en soberano en ese mismo instante, sin la más mínima pausa, lo que dio origen a la famosa frase, «¿El rey ha muerto, viva el rey?». Si este dato sobre la transferencia instantánea del poder les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si ya sabían que el trono nunca queda vacío, dejen su me gusta. Aquella noche Guillermo y Catalina se dirigieron a la nación en una emisión especial de televisión, y este discurso fue citado instantáneamente por todas partes. El príncipe no parecía una persona celebrando la obtención de un nuevo poder o el triunfo de sus ambiciones. Su voz era apagada y solemne, no hablaba de derechos, sino de una profunda gratitud hacia su padre por la confianza que ahora afectaría no solo a la nación, sino a cada aspecto de su vida familiar. Catalina le siguió prometiendo que recibirían esta nueva carga con una humildad sincera, unidad y cuidado por cada súbdito. Las palabras de la futura reina transmitían una tranquilidad asombrosa, pero para el espectador atento, el precio de esta decisión era evidente. Tras su sonrisa segura se escondía la comprensión de que sus vidas se habían convertido definitivamente en propiedad pública. Su elección personal se había vuelto extremadamente limitada y sus hijos estaban a partir de ahora vinculados a la corona de forma mucho más estrecha que nunca. Carlos vio este mensaje en sus habitaciones privadas. Cuando Catalina en su discurso reconoció su valor personal como monarca, el rey inclinó la cabeza por un momento, claramente conmovido porque su complejo sacrificio fuera finalmente comprendido y apreciado correctamente. Más tarde, cuando el crepúsculo descendió sobre Londres, Carlos, Camila, Guillermo y Catalina se prepararon para la primera aparición pública conjunta tras la firma de la ley. La forma en que se situó cada uno de ellos en sus posiciones oficiales debía decir al mundo mucho más que cualquier texto legal. El país ya había expresado su reacción entusiasta, pero esta imagen final en vivo debía confirmar definitivamente la verdad emocional del momento. El veredicto final sobre este acontecimiento histórico no se dictó en las salas de justicia ni en las redacciones de los periódicos. Se dictó en el momento en que Carlos dio un paso adelante con seguridad ante la nación junto a Guillermo y Catalina. El rey no renunciaba a su corona y en su mirada no había rastro de capitulación. Guillermo no tomaba el poder por la fuerza y Catalina no se elevaba gracias a las intrigas. Juntos representaban lo que a la monarquía le ha costado alcanzar durante siglos, una gran transición basada en una larga preparación y no en un pánico repentino, en una confianza profunda y no en una rivalidad oculta, y en un amor lo suficientemente fuerte como para aceptar los cambios inevitables. Carlos se erigía como el soberano reinante y ningún punto de la nueva ley debilitaba su poder actual. La corona seguía siendo su propiedad legal. El gobierno seguía reconociéndolo como el único monarca y todos los deberes constitucionales continuaban bajo su mando estricto. Sin embargo, Guillermo y Catalina estaban ahora a su lado como guardianes oficialmente reconocidos de lo que vendrá mañana. Esto tenía una importancia colosal, porque la monarquía británica finalmente eligió el camino de la preparación consciente en lugar de la incertidumbre secular. Justo antes de que se encendieran las cámaras de los canales de televisión mundiales, Carlos hizo un gesto corto, casi imperceptible. Se acercó a Guillermo y ajustó con cuidado la posición de sus insignias ceremoniales. El príncipe miró a su padre y el rey le respondió con un guiño corto pero elocuente antes de ocupar su lugar en el centro. Ningún discurso, por largo que fuera, podría haber tenido más significado que este gesto. El futuro rey no reemplazaba al actual, estaba pasando por la Escuela Suprema de Gobierno bajo su sabia dirección. Camila se unió a ellos en el balcón, mostrando al mundo una compostura impecable.
La reina consorte se vio obligada a enfrentarse cara a cara a las nuevas limitaciones de su futura influencia, pero eligió sabiamente el camino de la unidad en lugar de una resistencia oculta y se puso al lado de Carlos sin sombra de protesta. Su decisión cerró definitivamente esa peligrosa herida emocional que se había abierto dentro del palacio durante la discusión de la ley. Catalina cargaba con un peso diferente y silencioso. Comprendía que esta ley cambió para siempre el destino de sus hijos, limitando su futura libertad y acercando cada una de sus elecciones privadas al deber público. Sin embargo, la futura reina aceptó esta carga con dignidad porque Carlos le dio lo que muy rara vez recibieron los cónyuges de los monarcas en el pasado: poder real, respaldado por una responsabilidad real sobre el futuro de la dinastía. Aquella noche Guillermo no parecía un vencedor triunfante, parecía una persona que finalmente está totalmente preparada. El príncipe no ansiaba el trono antes de tiempo, y Catalina no se convirtió en un simple complemento decorativo para su marido. Se convirtió oficialmente en una fuerza central para la supervivencia y prosperidad de la corona. El verdadero significado de la ley de Carlos no residía en absoluto en que Guillermo llegaría algún día a ser rey, Gran Bretaña ya lo sabía. Su importancia histórica residía en que Carlos se negó categóricamente a dejar el siguiente reinado sin preparación, legalmente inestable o emocionalmente dividido. La firma del rey se convirtió en el acto definitorio de un soberano sabio que comprendió que el verdadero poder no se mide por la fuerza con que se sostiene en las manos hasta el último aliento, sino por la previsión con que se prepara para su inevitable transferencia. Carlos siguió siendo rey. Guillermo se convirtió en un heredero plenamente investido de poderes. Catalina se consolidó como futura reina. La monarquía entró en su siguiente era unida y fuerte. Y con este gran acto Carlos no terminó su reinado, aseguró que cuando llegue la transición final, su familia y todo el país estén totalmente preparados para ella. ¿Sabían o no que en la famosa silla de la coronación de San Eduardo en la abadía de Westminster, en la que se han sentado casi todos los monarcas de Gran Bretaña durante los últimos 700 años, hay antiguos grafitis grabados por escolares comunes de los siglos XVIII y XIX? Si este dato sobre la combinación de gran historia y cotidianidad les ha sorprendido, suscríbanse al canal, y si ya conocían tales detalles de las reliquias reales, denle a me gusta.